La mesa estaba preparada con un cuidado especial. Elena había colocado un mantel de lino blanco, heredado de su madre, y sobre él dispuso los platos con filo dorado que solo usaba en ocasiones importantes. No había celebración anunciada, pero en su interior sabía que aquella comida no sería como las demás. Había esperado este día durante años, conteniendo un secreto que pesaba en su pecho como una piedra. Afuera, la ciudad se movía con la calma de un domingo, pero dentro de la casa el aire estaba cargado de una tensión invisible. Sofía fue la primera en llegar. Abrazó a su madre con la ternura de siempre y le preguntó si necesitaba ayuda. Llevaba un vestido claro y el cabello recogido, y su voz tenía esa serenidad que tanto caracterizaba a la hija del medio. Minutos después apareció Mateo, con la sonrisa fresca y un ramo de flores improvisado, comprado en la esquina. Saludó con entusiasmo, hizo reír a su madre con una broma ligera y fue directo a probar la salsa que estaba en el fuego. Elena lo miró con gratitud. Al menos, 2 de sus hijos mantenían la sencillez y el respeto que ella valoraba. El último en entrar fue Álvaro. El primogénito. Siempre el último en todo lo que exigía humildad, pero el primero en exigir reconocimiento. Vestía una americana oscura y un reloj caro que brillaba bajo la lámpara. Su paso era firme, y sus ojos se movían por la casa como si evaluaran lo que aún podía pertenecerle. Saludó con un beso rápido, dejó su teléfono móvil sobre la mesa y se sentó en la cabecera, sin esperar a que su madre le indicara el lugar. Los primeros minutos fueron cordiales. Sofía habló de un nuevo proyecto en su trabajo. Mateo contó una anécdota del taller. Elena escuchaba, asentía y sonreía con paciencia. Pero Álvaro, entre bocados de pasta, empezó a marcar el ritmo con sus palabras, como siempre lo hacía. He hablado con el banco, dijo de pronto, en tono de sentencia. La expansión del taller no puede esperar. Vamos a poner la casa del pueblo como garantía. Las palabras golpearon a Elena como un vaso que se rompe en el suelo. La casa del pueblo no era solo ladrillos y vigas. Era memoria, raíces, infancia. Allí había crecido Ricardo, su difunto esposo, y allí habían pasado veranos interminables los 3 hermanos. Sofía dejó la cuchara a un lado, sorprendida. Mateo frunció el ceño. Elena respiró hondo. La casa del pueblo es de todos, respondió con calma. No puedes decidirlo tú solo. Álvaro se recostó en la silla, cruzó los brazos y sonrió con arrogancia. Yo soy el mayor. He llevado el negocio todos estos años. Si no fuera por mí, este taller estaría en ruinas. Lo lógico es que yo decida. Mateo golpeó la mesa con la palma abierta. Lo lógico sería escucharnos. Todos trabajamos por esta familia. No eres el dueño de nada. Álvaro lo miró con desprecio. Tú siempre soñando con proyectos inútiles. Sofía con sus ideas de arquitecta y tú con tus fantasías de modernizar el taller. Yo soy el que mantiene esto en pie. Y mamá lo sabe. Elena lo observó en silencio. Reconocía esa soberbia, cultivada con los años. Reconocía también el dolor que escondía detrás. Había soportado insultos velados, gestos de desprecio y decisiones impuestas. Había callado porque pensaba que así mantenía unida a la familia. Pero ese día, frente a sus otros hijos, ya no podía permitir que el primogénito siguiera humillándola. La tensión creció cuando Álvaro mencionó el testamento del abuelo. Dijo que el abogado le había asegurado que todo estaba claro, que lo que llevara su nombre le correspondía a él y a nadie más. Habló de derechos, de jerarquías, de tradición. Sofía trató de calmarlo. Mateo discutió con vehemencia. Pero las palabras de Álvaro se volvieron cada vez más crueles. Señaló a su madre con una mirada fría. Tú deberías agradecer que me encargo de todo. Sin mí, estarías perdida. Elena sintió como el corazón le golpeaba en el pecho. Llevaba décadas guardando silencio. Décadas evitando una tormenta que sabía inevitable. Sus manos dejaron los cubiertos sobre el plato. Miró a Sofía, que bajaba la cabeza con lágrimas contenidas. Miró a Mateo, que apretaba los puños de impotencia. Y miró a Álvaro,
que esperaba que ella confirmara su supremacía. Entonces supo que había llegado el momento. Se incorporó lentamente y habló con una voz que ninguno de sus hijos le había escuchado antes. No era un grito, no era un reproche. Era firmeza. Era verdad. Basta, Álvaro. Hoy no voy a callar más. El silencio se hizo espeso. Incluso la calle parecía haberse detenido. Álvaro arqueó una ceja, burlón. ¿Y qué vas a decirme? ¿Una historia sentimental para intentar hacerme sentir culpable? Elena respiró profundo. Sus recuerdos comenzaron a salir como un río contenido durante demasiado tiempo. Habló de su juventud en Lavapiés, de las paredes húmedas, de los inviernos con mantas viejas, de los días en los que un muchacho llamado Gabriel la acompañaba a soñar con un futuro sencillo pero lleno de amor. Habló de las noches en que la música de una radio vieja bastaba para sentirse feliz. Y habló también del miedo, de la presión familiar, de cómo su padre la había empujado hacia Ricardo porque necesitaba seguridad para su hija. Ricardo fue un buen hombre, trabajador, con proyectos sólidos. Ella aceptó ese destino porque creyó que así era correcto. ¿Y qué tiene que ver ese cuento con nosotros? Interrumpió Álvaro, impaciente. Elena lo miró con una serenidad que lo descolocó. Tiene que ver contigo, Álvaro. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Sofía abrió los ojos, presintiendo algo. Mateo dejó de respirar por un instante. Álvaro rió con nerviosismo. No pretendas darme lecciones con tus nostalgias. Elena negó con la cabeza. No son nostalgias. Son verdades que he guardado por décadas. Y hoy, después de soportar tus humillaciones, ya no puedo callar. Quiero que entiendas que tu soberbia se sostiene sobre una base que no es tan sólida como crees. Álvaro se inclinó hacia adelante, desafiante. Dilo de una vez. Elena tomó aire. Recordó la primera vez que cargó a su hijo en brazos. Recordó el lunar en su hombro, el tono de sus ojos, esa sonrisa que no venía de Ricardo. Recordó también las palabras del abuelo antes de morir, cuando le dijo que algún día la verdad debía salir a la luz. Entonces, sin temblar, habló. Ese hijo al que todos consideran intocable, no lo es. Álvaro, tú no eres quien crees ser. La frase quedó suspendida en el aire, como un trueno que aún no descarga. Sofía llevó la mano a su boca, horrorizada. Mateo bajó la cabeza, aturdido. Álvaro se quedó inmóvil, con la sonrisa congelada, como si no hubiera entendido bien lo que su madre acababa de pronunciar. Elena, con el corazón en calma, lo miró a los ojos. Sabía que lo que había empezado en ese almuerzo familiar cambiaría para siempre el destino de todos. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movía. El vapor de la pasta se disipaba lentamente sobre los platos olvidados, y las velas en el centro de la mesa parecían inclinarse bajo el peso de aquella revelación. Sofía apretaba la servilleta con las manos temblorosas, mientras Mateo no podía dejar de mirar a su madre con incredulidad. Álvaro, rígido, mantenía la mirada fija en ella, como si esperara que todo fuese una broma cruel. ¿Qué significa eso? Logró articular al fin, con voz áspera. ¿Estás diciendo que no soy hijo de papá? Elena cerró los ojos un instante. Sabía que cada palabra sería como una daga, pero también sabía que callar ya no era posible. Eres mi hijo, respondió con firmeza. Mi hijo en todo sentido, porque te llevé en mi vientre, porque te crié, porque te cuidé cuando tenías fiebre y porque velé cada noche tu sueño. Pero tu sangre, Álvaro, también pertenece a otro hombre. A Gabriel. El nombre cayó en la mesa como una campana lejana que nadie esperaba oír. Sofía se llevó las manos a la boca y empezó a llorar en silencio. Mateo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro cargado de rabia y compasión a la vez. Álvaro, en cambio, estalló. Mentira. Gritó golpeando la mesa. Esto es una mentira para quitarme lo que me corresponde. ¿Quieres destruirme delante de todos? ¿Quieres que me avergüence, mamá? Elena no bajó la mirada. No había rastro de miedo en sus ojos.
No quiero destruirte, Álvaro. Quiero liberarte. Quiero que entiendas que la soberbia con la que tratas a tus hermanos y a mí no tiene fundamento. No eres intocable. No estás por encima de nadie. Álvaro se levantó de golpe, derribando la silla. Caminó por el comedor como un animal enjaulado, respirando fuerte, murmurando frases entrecortadas que nadie lograba entender. Sofía se levantó y trató de alcanzarlo. Hermano, escúchala, dijo con voz quebrada. No me llames hermano. Rugió él, apartando la mano de Sofía. Si esto es verdad, entonces todo es una farsa. Mateo se levantó también y lo enfrentó. Eres nuestro hermano porque crecimos juntos, Álvaro. Porque compartimos la misma mesa desde niños. Porque lloramos la misma pérdida cuando papá murió. La sangre no cambia el amor ni la historia. Álvaro lo miró con desprecio, pero en sus ojos brillaba un destello de miedo. No era un hombre acostumbrado a tambalear. Había construido su identidad sobre la idea de ser el primogénito, el heredero, el que cargaba con todo el peso. Y de pronto, esa base se resquebrajaba. ¿Y papá lo sabía? Preguntó con voz rota. Elena asintió lentamente. Sí. Lo supo. Y aún así te eligió como suyo. Te amó desde el primer día. Te defendió cuando cometiste errores, te enseñó a trabajar en el taller, confió en ti. Ricardo fue tu padre de verdad, aunque no compartieran la sangre. Las palabras parecían golpearlo más que aliviarlo. Álvaro se dejó caer en la silla, con las manos cubriéndole el rostro. Durante un largo minuto no dijo nada. Sofía se sentó a su lado y puso una mano en su hombro, pero él no la apartó. Mateo volvió a su lugar, con el ceño fruncido, como si estuviera luchando por contener una tormenta interior. Elena continuó, porque sabía que detenerse sería peor. Guardé este secreto porque pensé que era lo mejor para todos. Temía que la verdad destruyera la familia. Pero lo que la estaba destruyendo era el silencio y tu manera de tratar a los demás. Hoy hablo porque quiero que entiendas que la vida no se mide en poder ni en herencias, sino en respeto. Álvaro bajó las manos lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero su voz seguía siendo dura. Me humillas. Me arrebatas lo único que me hacía distinto. No, corrigió Elena con suavidad. Te muestro que no necesitas ser distinto para ser valioso. Te muestro que no tienes derecho a usar tu lugar como arma contra tus hermanos. Todos somos iguales en esta mesa. Sofía lloraba sin disimulo. Mateo, aunque herido, asintió a las palabras de su madre. La sala se llenó de un silencio espeso que, poco a poco, empezó a transformarse en otra cosa. No era paz, pero tampoco era guerra. Era el inicio de un nuevo terreno, incierto y frágil. Álvaro se levantó de nuevo, más lento esta vez. Miró a su madre con ojos encendidos. Necesito pruebas. No voy a creer una historia sin más. Elena asintió con serenidad. Las tendrás. Guardé cartas, fotos y hasta el testimonio de tu abuelo antes de morir. No quería mostrártelo, pero lo haré. No porque desee que sufras, sino porque mereces conocer la verdad completa. Álvaro se quedó en silencio. Cogió su teléfono, lo miró como si buscara una salida, y luego lo dejó otra vez sobre la mesa. El gesto era torpe, casi desesperado. Por primera vez en muchos años, no tenía palabras para imponerse. Sofía rompió el silencio. Álvaro, lo que mamá dijo no cambia lo que siento por ti. Sigues siendo mi hermano. Sigues siendo parte de mí. Mateo añadió con voz grave. Y si de verdad eres tan fuerte como siempre dices, ahora es cuando debes demostrarlo. No con soberbia, sino con humildad. Álvaro los miró a ambos, y luego volvió a mirar a su madre. Había odio, dolor, incredulidad. Pero también había grietas en su coraza. Por esas grietas empezaba a filtrarse algo nuevo, desconocido y peligroso, la duda. La comida quedó olvidada. Nadie tenía hambre. La familia permaneció reunida alrededor de aquella mesa, con la verdad flotando en el aire como un fantasma que ya no podía ser encerrado.
La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y las primeras sombras entraban por la ventana. Elena sabía que el camino apenas comenzaba. La confesión había roto el equilibrio, y ahora cada uno tendría que decidir qué hacer con aquella verdad. Lo que hasta ese día había sido un secreto enterrado, se había convertido en la nueva herida y, al mismo tiempo, en la única posibilidad de sanar. La noche cayó sobre la casa como un manto espeso. Después del almuerzo interrumpido, nadie había querido probar el postre. El silencio se había vuelto incómodo, punzante. Sofía lavaba los platos con movimientos lentos, mientras Mateo recogía las copas olvidadas. Álvaro permanecía sentado en la mesa, mirando un punto fijo en la pared, como si el mundo entero se hubiera detenido allí. Elena, en cambio, no se había movido. Seguía en su silla, con las manos entrelazadas, esperando que las palabras terminaran de asentarse. Mamá, rompió Sofía al fin, con voz suave. ¿De verdad guardaste cartas? Elena asintió. Se levantó con calma y fue hasta un cajón del aparador. De allí sacó una caja de galletas metálica, vieja, con dibujos descoloridos en la tapa. La colocó en el centro de la mesa. La abrió con cuidado y mostró varios sobres amarillentos, fotos en blanco y negro y un pañuelo doblado con un bordado simple, la letra G. Aquí está todo, dijo Elena. Gabriel me escribió antes de marcharse a otra ciudad. Nunca lo busqué después, pero sus palabras quedaron aquí. Tu abuelo también lo sabía. Antes de morir, me pidió que no escondiera más la verdad si llegaba el día en que el silencio se volviera veneno. Ese día ha llegado. Mateo tomó una de las cartas con manos temblorosas. La leyó en silencio, y sus ojos se humedecieron. Sofía se inclinó para mirar otra fotografía, donde un joven de mirada serena sonreía con un aire familiar. Se parecía a Álvaro. Ese parecido era imposible de negar. Álvaro, en cambio, no tocó nada. Su respiración era pesada, y sus manos apretaban los bordes de la mesa. Así que todo este tiempo, yo he vivido una mentira, murmuró con rabia contenida. Elena negó suavemente con la cabeza. No fue una mentira. Fuiste amado, cuidado y protegido. Ricardo supo la verdad y nunca te trató distinto. ¿Recuerdas cómo te llevaba al taller de niño? ¿Cómo te enseñaba a medir las piezas con paciencia? Lo hacía porque era su hijo, aunque la sangre dijera otra cosa. Álvaro golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. No quiero tu compasión. No quiero tu historia sentimental. Lo único que sé es que ya no soy quien creía ser. Mateo se levantó bruscamente. Basta, Álvaro. Siempre nos has pisoteado con tu soberbia, siempre nos trataste como si fuéramos menos. Y ahora que sabes que no eres el intocable, gritas como un niño herido. Eres nuestro hermano, con sangre o sin ella. Pero tienes que aprender a respetar. Sofía lloraba en silencio, mientras susurraba. No quiero perderlos. No quiero que esta familia se rompa. Elena se acercó a Álvaro. Colocó una mano sobre su hombro. Él quiso apartarla, pero se quedó inmóvil. Dijo, no eres menos por esta verdad. Eres más. Porque ahora puedes elegir cómo vivir. No con soberbia, sino con humildad. No con desprecio, sino con amor. Lo que te hace fuerte no es la sangre que corre en tus venas, sino lo que decides hacer con tu vida. Las palabras flotaron en el aire como una súplica y como una sentencia. Álvaro respiró profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que mostraba en años. No sé si puedo perdonarte, dijo con voz rota. No sé si puedo aceptar esto. Elena asintió. No te pido perdón ahora. Te pido tiempo. Y te pido respeto para esta familia. La tensión se suavizó un poco. Sofía se acercó a su hermano y lo abrazó con fuerza, aunque él se quedó rígido. Mateo dudó, pero al final también rodeó a Álvaro con sus brazos. Durante unos segundos, los tres permanecieron unidos, como en los días de infancia en que no existían secretos ni orgullos. Elena los miró con los ojos húmedos. La herida estaba abierta, sí, pero al menos ya no estaba escondida.
Y las heridas que se exponen a la luz, con el tiempo, pueden sanar. Pasaron las horas. La familia permaneció en la sala, conversando con pausas largas, respirando entre lágrimas y recuerdos. No todo quedó resuelto. Había heridas profundas, preguntas sin respuesta, dolores que seguirían ardiendo. Pero el muro de silencio se había roto, y en sus ruinas empezaba a nacer un terreno nuevo. Álvaro se levantó por fin, con el rostro cansado. Miró a su madre y a sus hermanos. Necesito tiempo, dijo simplemente. Lo tendrás, respondió Elena con calma. Álvaro salió de la casa y cerró la puerta con un golpe seco. Sofía lloró de nuevo. Mateo suspiró con frustración. Elena recogió la caja de cartas y la guardó en su regazo, como quien sostiene una antorcha en medio de la oscuridad. La noche avanzó. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a la tormenta que acababa de sacudir a aquella familia. Pero dentro de la casa, algo había cambiado para siempre. La verdad, tras décadas de silencio, había visto la luz. Y aunque aún doliera, aunque dejara cicatrices, esa verdad era la única esperanza de que algún día pudieran volver a ser una familia unida.